Hola a todos y bienvenidos. En este video tutorial vamos a hablar de los proyectos de autoempleo, la gestión de los proyectos. Es un servicio que ofrecen algunas universidades, no todas lo tenéis, pero esperamos que con este vídeo os sea de utilidad para en el futuro decidir incorporarlo. Para acceder a la opción de gestión de proyectos basta con pulsar en Utilidades y Autoempleo. Todas las universidades que tengan el programa verán una pestaña que pone Proyectos. Al pulsar veremos que lo que se muestra es muy parecido a lo que aparece en las preselecciones o en cualquier otro tipo de listado. Es el formulario típico de consulta, con una novedad. Aquí aparece el acceso rápido al proyecto. Se utiliza cuando conocéis directamente el código del proyecto que vais a gestionar, introducís su código y pulsáis el botón de Ir. Accederéis de esta forma directamente al proyecto para poder modificarlo. Si pulsamos simplemente Consultar, nos aparece un listado con todos los proyectos que tengamos almacenados en Icaro. Todos los de nuestra universidad, obviamente. Aparecen algunos datos mínimos como son el código, el nombre, la descripción, el estado en el que se encuentra el proyecto, una fecha de inicio, una fecha de entrada del proyecto en la base de datos, los promotores que conforman el proyecto y un par de opciones de tanto a nivel de ordenación como es por fecha de entrada o fecha de alta. La fecha de alta se refiere a la fecha si el proyecto se ha llegado a constituir como empresa, pues la fecha de alta de esa empresa. La acción de exportar. Exportar lo único que hace es enviar todos estos proyectos que hemos obtenido a una hoja de Excel con unos datos mínimos para nosotros poder tratarlos. Vamos a ver la opción de nueva, que es prácticamente lo mismo que la opción de acceder. Donde acceder lo único que hacemos es editar un proyecto que ya hemos introducido previamente y en nueva creamos un nuevo proyecto. Nada más pulsar en nueva se asigna un nuevo código del proyecto, en este caso este de aquí, y aparecen las opciones que conforman el proyecto. Para los que estéis acostumbrados a gestionar ofertas, como veis, es muy parecido a la gestión de ofertas. Tienen una serie de apartados básicos y abajo una vista previa de cómo va quedando el proyecto. Tiene también un cuaderno de anotaciones. Los proyectos, en este caso, se crea siempre una primera introducción, una primera anotación que es la de creación, donde aparece la fecha, el nombre de la persona, del administrador que lo ha creado y el concepto creación. Vamos a ir viendo todos los apartados de manera rápida para ver cómo va constituyéndose el proyecto. El primer apartado es el de constitución de la empresa, es decir, indica si la empresa, si el proyecto ese se ha constituido o no como una empresa. Si elegimos la opción de sí, aparece que introduzcamos un CIF, el que sea, y una fecha de alta de la empresa. Por ejemplo, esta de aquí. Pulsamos guardar y listo. Y ya vamos viendo aquí cómo aparece un nuevo bloque que es empresa constituida. Datos básicos del proyecto. Pues por ejemplo, un título para el proyecto, puede ser prueba. Si el proyecto es una empresa de base tecnológica o una empresa de base innovadora, seleccionaremos sí. Por ejemplo, sí en ambas. La fecha de entrada del proyecto, cuando estamos recibiendo ese proyecto para meterlo en base de datos. Podemos poner la fecha que queramos. Lo más normal es que pongáis la fecha de hoy, pero bueno, si lo tenéis, si queréis meterlo con nota, pues no hay ningún tipo de problema. El estado en el que se encuentra ese proyecto, si es necesario meter más estados, nos lo decís y no hay ningún problema. La inversión que se va a llevar a cabo en ese proyecto y listo, pulsamos guardar y aparecerían ya los datos básicos. El tutor, es decir, qué persona de vuestra universidad va a gestionar este proyecto o está tratando este proyecto. Simplemente basta con poner un DNI, darle a buscar, aparece la persona administradora de vuestra universidad y pulsáis guardar. Otro de los apartados, y quizás el más importante, es el de promotores. Si accedemos, vemos que hay un formulario para rellenar con los datos básicos.
Siempre procurad buscar primero el DNI de la persona que vais a introducir, por si acaso estuviese dentro de la base de datos de Ícaro. Por ejemplo, si escribimos un DNI cualquiera, vemos que esta persona, en concreto soy yo, se recuperan todos sus datos. La única opción que hay que marcar es la de tipo de promotor, ya que tipo de promotor es únicamente para el proyecto en el que estamos trabajando. En este caso, escribimos, por ejemplo, principal, y los demás datos, a menos que haya habido algún cambio, aparecerán ya rellenos. La clase de promotor, el inscrito en INEM, titulaciones, experiencia profesional, etcétera. Si pulsamos añadir, la persona aparecerá dentro de un pequeño listado en el que podemos seguir ampliándolo o eliminando y editando promotores ya introducidos para este proyecto. Si pulsamos guardar, el promotor quedará asignado a nuestro proyecto. La opción de otros datos sirve para escribir algunas cosas como descripción, ubicación, la forma jurídica, actividad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo rellenamos según nos convenga y una vez más pulsamos guardar. El plan de empresa. El plan de empresa es un apartado donde van a subirse archivos que complementan el proyecto. Simplemente basta con pulsar adjuntar, seleccionar un archivo de nuestro escritorio y darle al botón de enviar. El archivo aparecerá cargado, puede ser borrado si lo deseamos, o podemos seguir introduciendo más archivos volviendo a darle al botón de adjuntar nuevamente. Dejamos así con un solo archivo, pulsamos cerrar y en la presentación de la vista previa vemos que aparece ya el plan de empresa evaluación. Si pulsamos se nos muestra el archivo. Seguimos con el apartado de estadísticas de contratos. Aquí son necesarios nuestra intervención porque automáticamente no se pueden recuperar a los hombres fijos ni eventuales si nosotros no se lo especificamos. Anteriormente, según el número de promotores, la fecha de nacimiento de los mismos, podemos recuperar lo que son las estadísticas para el tipo mujeres mayores de 25, menores de 25, hombres mayores de 25, menores de 25, pero en este caso, en este tipo de estadística de contrato, nosotros debemos especificar cuántos hombres eventuales fijos, mujeres fijas y eventuales va a tener nuestro proyecto. En este caso, por ejemplo, un hombre fijo. Y las anotaciones son simplemente algunas entradas que podemos meter en nuestro proyecto según nos vaya interesando. Por ejemplo, pues nada, una pequeña prueba para que veáis cómo queda. Son exactamente iguales que las anotaciones de las ofertas. La añadimos, vemos aquí abajo que tenemos nuestro listado con anotaciones que pueden ser borradas o seguir añadiendo nuevas. Le damos a guardar y listo. Vemos que aquí aparecen todas las anotaciones que hemos ido introduciendo en nuestro proyecto y la vista previa final con el proyecto. Y ya estaría. Ya está totalmente introducido en nuestro proyecto y es totalmente visible desde la consulta primaria de proyectos. Si nos damos cuenta, tenemos el código asignado 1270. Ahora, para que veáis cómo se accede si queremos trabajar con ese proyecto, escribimos en el acceso rápido 1270, le damos al botón de ir y automáticamente se nos muestra toda la información para su tratamiento, su edición o lo que queráis en esta nueva pestaña. Como comprobaréis, no hemos tenido que hacer ninguna consulta ni nada en absoluto. Así pues, esto es todo lo que es referente a los proyectos. Esperamos que os haya sido de utilidad y hasta el siguiente vídeo.